Alejandro Cons, del Laboratorio Silanes. Comentarles, ahorita acabo de recibir una llamada del doctor César y me comenta que está muy ocupado ahorita en el hospital, pero que se reintegra con nosotros en unos minutitos. Por mientras, recordarles que estamos ya en la tercera sesión del curso de electrocardiograma con el doctor Francisco Padilla, y recordemos que tiene valor curricular. Lo único es que tienen que tener su nombre completo para que les pueda contar en el reporte que se descarga después de la sesión. Entonces les pido por favor que si les aparece algo diferente a su nombre, lo que pueden hacer es abrir participantes y le dan clic derecho a su usuario, y ahí les da la opción de renombrar, y así pueden tener su nombre completo y no van a tener ningún problema. Y sin más por el momento, pues bienvenidos a todos, y le doy la palabra al doctor Francisco. Si gusta, ya podemos empezar. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias a Laboratorio Silanes por esta oportunidad que nos brindan a todos de poder juntarnos nuevamente aquí en una sesión. Me imagino que ya están viendo mi pantalla, espero que sí. Ando ya ahorita queriendo poner un poquito de filtros para que no tengamos ningún lío. Y bien, tenemos 74 participantes. Yo les agradezco a todos nuevamente conectarse aquí conmigo. Es para mí un gusto y un placer volver a saludarles. Recordar que tenemos oportunidad de participar. Voy a borrar esto. ¿Dónde habrá la opción? Borrar todos los dibujos. Sí. Y luego los formatos. ¿Habrá manera aquí? Spotlight. Déjame ver si tengo manera de que... No. Para que no vaya a haber más rayas en la pantalla. Borrar todos los dibujos. Les voy a pedir nuevamente, por favor, que pongan a todos sus micrófonos en mute, en silencio, para que podamos continuar con la presentación. Y recordarles que estoy siempre a sus órdenes para cualquier aclaración. Tenemos ahí un chat donde podemos seguir interactuando, y también tenemos oportunidad de participar poco a poco en esta sesión con todos ustedes. Afortunadamente tenemos muchas opciones para seguir platicando. Hay algunas cositas que van a notar ustedes conforme vayamos nosotros en la presentación continuando. Algunas cositas que son incluso, por lo ideal sería que pudiéramos interactuar, ¿no? Pero bueno, al no tener esta posibilidad de interactuar directamente y en vivo, porque se pueden hacer algunos ejemplos más fáciles, pues nos adaptamos a los nuevos tiempos del COVID. Bien, recordarles esta reflexión de Yokoi Kenji, que menciona precisamente la disciplina. Recuerden que el electrocardiograma no es otra cosa más que disciplina. Es día tras día estar revisando los pasos para que al ir tomando el método de manera correcta no tengamos ningún factor, ningún espacio que dejemos de resquicio y que nos vaya a impedir hacer un buen diagnóstico o un buen análisis del electrocardiograma. Recordarles, el día de hoy los tienen en rojo, vamos a ver 3 pasos de golpe, porque la vez pasada era la más pesada de todas, que es el paso 1, que es el ritmo. Podríamos haberlo hecho muy sencillo al decir ritmo y arritmia, pero quise mostrarles muchos dibujos para ver cuántas opciones de arritmia tenemos. Empezando que tienes ritmo sinusal y luego vas a ritmo no sinusal, y de ahí se desprenden todas las demás. El día de hoy vamos a ver el paso 2, frecuencia cardíaca, que hay varios métodos para la determinación. El paso 3, que son el cálculo de los ejes de P, QRS y T. Aquí quiero hacer un paréntesis. Vamos a hacer el cálculo del eje eléctrico únicamente del QRS, pero es muy simple porque el mismo método que se utiliza para QRS se utiliza para la P y para la T. O sea, es realmente muy sencillo. Y el paso 4, que también lo vamos a ver el día de hoy, es la onda P, donde vamos a analizar 3 puntos esenciales de la onda P: la duración, el voltaje y la morfología.
Las tres son importantes para hacer el diagnóstico de patologías en el electrocardiograma. El paso 5 lo veremos en la próxima sesión, el segmento PQ, PR o intervalo, donde veremos la duración y la morfología. En esto nos vamos a adentrar un poquito en este paso 5, en todos los bloqueos auriculoventriculares. Bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado y tercer grado, y ahí vamos a ver del segundo grado las modificaciones de Movitz 1 y Movitz 2. Ahí veremos bloqueos auriculoventriculares en el intervalo o en el paso 5, en el intervalo segmento PQ o PR. En el paso 6 veremos la duración del QRS, duración y voltaje y morfología. Aquí veremos bloqueos de rama y haremos un poquito de análisis en las variedades de estos bloqueos de rama que son muy diversas, aunque se dividen fácilmente en bloqueo de rama izquierda y derecha. Como comentábamos la sesión pasada, recuerden que esto tiene muchos, es muy binario la cardiología, o tienes o no tienes, o es derecho o es izquierdo, o es precarga o es poscarga, etcétera, etcétera. Poco a poquito vamos analizando estos segmentos. En el paso 7, el segmento ST, la morfología. En el paso 8, la onda T. Este es un recordatorio rápido de cómo estamos viendo los pasos. La onda T, voltaje y morfología también vamos a verlo. En paso 9, a ver aquí, en el paso 9 vamos a ver el segmento QT o intervalo QT y vamos a ver la corrección del QT, que generalmente utilizamos fórmula de Bassett. No vamos a usar las demás fórmulas, no tiene ningún sentido. En todo el mundo se utiliza la fórmula de Bassett. Y el paso 10, la presencia o ausencia de la onda U, que es tal vez una de las más interesantes. Bien. Interesantes porque puede estar presente o no puede estar, o puede estar ausente, ¿de acuerdo? Bien. A continuación, recordarles, yo hice esta tablita muy pequeña, es una carta que ustedes pueden hacer, ustedes la pueden, esta cartita, la pueden hacer con un cuarto de hoja o incluso más pequeña. Este formato, si ustedes lo tienen, lo hacen en computadora o le toman foto y lo imprimen en pequeñas tarjetas, cada que tengan un electro enfrente, hacen la interpretación siguiendo los pasos y al final engrapan la tarjeta en el electrocardiograma y ya tienen un recordatorio rápido y fácil de lo que tienen enfrente cuando vean un electro, sobre todo si hablamos de electros patológicos. Bien, aquí un recordatorio del paso número 1 que fue el ritmo. Les muestro rápidamente. Tenemos ritmo sinusal o ritmo no sinusal. Si tenemos ritmo sinusal, tenemos dos variedades normales, es taquicardia y bradicardia. Lo normal es que tengamos entre 60 y 100 latidos por minuto, pero si tenemos menos de 60 y cumple con todos los requisitos de sinusal, sería una bradicardia sinusal. Si tenemos arriba de 100 latidos por minuto, pero cumple con los requisitos de sinusal, se puede convertir en una taquicardia sinusal. Ambas normales, ¿de acuerdo? Ambas normales. También tenemos la opción que si no tenemos el ritmo sinusal, podemos ir ritmo no sinusal. Si decimos ritmo no sinusal también como sinónimo, pudiéramos decir arritmia. Entonces, en vez de decir ritmo sinusal, diríamos arritmia y ya diríamos el apellido. Taquiarritmia, bradiarritmia o arritmia con frecuencia ventricular normal o con frecuencia cardíaca normal. De las taquiarritmias tenemos ventriculares de la parte baja del corazón y auriculares de la parte alta del corazón. De las ventriculares tenemos malignas y benignas. De las auriculares tenemos rítmicas y arrítmicas. Y de las bradiarritmias tenemos también de la parte alta aurículas, de la parte baja ventricular. Bradiarritmia auricular, rítmicas, arrítmicas, bradiarritmia ventricular, maligna, benigna. Y de las de frecuencia cardíaca normal, como fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca normal, pues es una de las opciones más comunes, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a lo siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar de la frecuencia cardíaca y hay varios métodos.
Lo primero que tenemos que recordar para el cálculo de la frecuencia cardíaca es que todos los electrocardiogramas que tomen o ustedes estén viendo o estén interpretando, verifiquen voltaje, que es el eje de las Y, el eje vertical, es voltaje, eso nos mide el voltaje hacia arriba o hacia abajo, voltaje. Y el otro eje que es horizontal que nos mide duración en tiempo. Entonces hay que verificar que el voltaje sea el correcto y que nos dé la amplitud de 10 milímetros para que nos dé un voltaje de 1 milivolt. 10 milímetros, ¿de acuerdo? O sea, dos cuadritos grandes, como quien dice, ¿de acuerdo? 10 milímetros, 1 milivolt. Ese debe ser el voltaje correcto. Casi todos los electros tienen esa ondita al inicio o al final. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y la otra es que corra el papel a 25 milímetros por segundo, que eso es lo correcto. 25 milímetros por segundo. Eso nos va a dar a nosotros la duración de 1 milivolt, 10 mililitros, y si corre a 25 milímetros por segundo, 0.4 segundos equivaldrán a 10 milímetros, de tal manera que cuadrito chiquito equivale a 0.04 segundos, un cuadrito grande que son de 5 milímetros que equivale a 0.2 segundos, y dos cuadritos grandes que son 10 milímetros equivalen a 0.4 segundos. Esto es muy importante, que nada más que tengamos la calibración para nosotros hacer el cálculo correcto de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que hacemos? Miren, aquí tengo el primer paso o el paso más sencillo para cálculo de la frecuencia cardíaca. En este cálculo de la frecuencia cardíaca, muy sencillo, tenemos que ver principalmente dos aspectos. El primero es voltaje, tiempo. Y en el que nos vamos a centrar para hacer el cálculo es en el tiempo. Y utilizamos casi siempre los intervalos RR para hacer estos cálculos. RR, ¿de acuerdo? Ahora, como pueden ver aquí, yo estoy haciendo ya un ejemplo de cálculo de frecuencia cardíaca, que normalmente los cardiólogos, por la frecuencia que tenemos en la interpretación del electro, no lo sabemos de memoria. Ustedes se lo pueden aprender o le pueden tomar foto a Si quieren quitar las camaritas, hay en donde están las pantallas, hay una línea vertical, horizontal, que le pueden picar y dice ocultar video en miniatura, y ya les aparece la pantalla completa para que le puedan tomar foto, porque sé que mi widescreen no permite, a veces se imbrica un poco con las pantallitas. Entonces, como pueden ver, miren, lo que yo utilizo normalmente es, siempre hago uso del primer complejo QRS, en donde está la R, la cúspide de la R, considero mi primer flecha. Al cuadrito grande primero, que son 5 milímetros, 1, 2, 3, 4, 5, calculo 300. Es decir, que si aquí tuviera yo otra R, estaría la frecuencia cardíaca en 300 latidos por minuto. ¿Sí? Más o menos sería así. Aquí sería 300. Ahora, si me voy a 10, déjenme que me aparezca el cursor, ya me apareció. 6, 7, 8, 9, 10 sería 150. Al siguiente cuadrito grande o 15 milímetros serían 100. Al siguiente 75, al siguiente 60, al siguiente 50, al siguiente 43, al siguiente 37. ¿De acuerdo? De tal manera que yo aquí, por ejemplo, en este electroejemplo tengo 300, 150, 175 y un poquito más. Quiere decir que andamos como en 78 latidos por minuto aproximadamente en este electro. ¿De acuerdo? Entonces es una manera muy rápida de darse la aproximación en cuanto al cálculo de frecuencia cardíaca. Aquí adelante vamos a hacer otro ejercicio similar, pero con otro método diferente. Entonces, el primer método es y proviene de la duración total de un electrocardiograma. Recuerden ustedes que al correr 25 milímetros por segundo el electrocardiograma, nos permite hacer intervalos aproximados de un cálculo de 1500 entre cada cuadrito pequeñito.
de tal manera que cuando yo lo divido 1500 entre 5, me sale 300, 1500 entre 10, me sale 150, 1500 entre 15 me sale 100, 1500 entre 20 me sale 75, ¿se fijan? Entonces es muy sencillo, esa es la razón, pero no es necesario que se lo aprendan. Nada más recordar, esta es un elemento muy sencillo donde utilizas la primera R y vas calculando de 5 en 5 los cuadros hasta la segunda R, ya te da el cálculo de la frecuencia cardíaca. 300, 150, 100, 75 y un poquito más, sería como 78. Ese es un método, es de memoria. ¿Vamos? El que yo más les recomiendo es este. Este es el mejor de todos, porque es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es tomar una cúspide de R y contar cuántos cuadritos pequeños tenemos entre la primera y la siguiente cúspide. Estos métodos aplican únicamente para ritmos regulares. Si tenemos ritmos irregulares, es otro método que vamos a ver hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, estos son métodos regulares. Entonces, contamos cuadritos pequeños entre RR. Aquí tenemos una R, aquí tenemos otra R, aquí no se marca RR. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿De acuerdo? Entonces, 1500 entre 19 cuadritos te da 78 latidos por minuto. Exactitos. Entonces, ustedes lo único que tienen que recordar es el 1500. 1500 entre el número de cuadritos de RR te da la frecuencia cardíaca exacta. ¿De acuerdo? A veces hay acortamientos o alargamientos entre R y R y a veces te pudiera dar una variación, pero es irrelevante, porque sabemos que entre 78 puede tener más o menos 5 latidos por minuto y no hay ningún lío, no hay ninguna trascendencia. ¿De acuerdo? Ese es el método como más exacto. Aquí tengo abajo, les puse ya los números de cuadritos, nada más se los conté verbalmente para que no vayan a pensar que soy un aleluya y les estoy lavando el coco. Es decir, sí lo tenemos aquí, 19 cuadritos, 1500 entre 19 te dan 78 latidos por minuto. Ustedes lo pueden hacer ahorita en calculadora rápidamente y verán que esa es la respuesta. Ahora, pueden usar otro método, este es un poco más difícil, se los voy a explicar, pero no es necesario que lo utilicen. Para mí, este es el mejor para aprender a calcular la frecuencia cardíaca. 1500 entre el número de cuadritos pequeños entre R y R. El otro sería 300 entre el número de cuadros grandes más 0.2 por cuadros pequeños. Es un poquito más complejo, como les decía. Entonces, tenemos que contar 300 entre, ¿cuántos cuadros grandes tenemos aquí? 1, 2, 3. No alcanzamos el 4, son 3 nada más. 1, 2, 3 y 4 cuadritos pequeños. Entonces tengo 3 cuadros grandes y 0.2 por 4 cuadritos pequeños. Esto me da 3.8. Entonces 300 entre 3.8 me da 78 latidos. Exactamente es el mismo fenómeno, pero una fórmula un poco más compleja. Esta, de igual manera, nos ayuda a calcular exactamente la frecuencia cardíaca en RR. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí miren, tengo un ejemplo de un electrocardiograma normal donde podemos ver la calibración inicial del electro con 2 cuadritos grandes, es decir, 10 milímetros, que nos da exactamente el voltaje que requerimos para saber si el electro está bien calibrado, es decir, nos da 1 milivolt por 10 milímetros de 10 milímetros del electrocardiograma. Y aquí mismo nos dice en la parte inferior que está corriendo 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, con esos dos elementos es más que suficiente. Lo ideal es que este electro, por ejemplo, toma 12 derivaciones de un jalón y más o menos el tiempo entre cada una de las derivaciones es aproximadamente, si mal no me acuerdo, son como 10 segundos, pero es cosa de hacerle un cálculo ahorita contando el número de cuadritos grandes. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, aquí ya tengo 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta alcanza más. Entonces, quiere decir que sí, aquí podemos hacer el cálculo también de la frecuencia cardíaca fácilmente, ¿de acuerdo? Pero en los electros que son de tirita, siempre es importante tener un D2 largo. O sea, un D2, D2, que sea largo para poder hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Aquí vemos, por ejemplo, la frecuencia es muy estable, entonces no tenemos ningún lío. Casi siempre nosotros utilizamos el D2 porque es el complejo que habitualmente tiene mayor voltaje y que nos permite ver con mayor exactitud todas las características y de una manera más limpia el QRS. Porque hay otros, por ejemplo, el BL, vean ustedes, está empastado, no se ve muy bien, es muy pequeñito. El D1 más o menos, pero es el que es mejor de todos es este ahorita, en este electrocardiograma. En las precordiales no, porque a veces las precordiales son muy pequeñas o muy grandes y a veces no es tan bueno, pero también se puede usar las precordiales para hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier derivación puede ser utilizada para el cálculo de la frecuencia cardíaca, pero el ideal donde casi siempre hacemos el cálculo es en D2. Bien, aquí tengo yo varios ejemplos, o los junté todos los ejemplos en este mismo caso de este paciente, pero en grande. Aquí les puse nada más el D1, el D2 y el D3 para ejemplificar. Entonces, vean, utilicé todos los métodos. El primero es el método de memoria rápido, que es 300, 150, 100, 75, 60 y un poquito más. Estaríamos hablando arriba de 60, como 64, 63 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo, pero hay que aprenderse la regla de 300, 150, 175, 60 y seguirle, porque te las tienes que aprender. 50, 43, 37, 33, 30, 27 y así le vamos bajando, ¿de acuerdo? Entonces, el único inconveniente es que te tienes que saber las cifras. El segundo método, que es el que yo les recomendaba, contamos de R a R, 23.5 cuadritos, y dividimos 1500 entre 23.5, nos da 63 latidos por minuto exactitos, ¿de acuerdo? Incluso hasta 63.3. Bien, y el siguiente método que yo les voy a mostrar, estos dos, el de arriba y el de abajo, son métodos que se pueden utilizar también en los casos de arritmia cardíaca, donde la frecuencia cardíaca no es regular, ¿de acuerdo? También en irregularidad de latidos, este es un poquito mejor. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, contamos primero 15 cuadros grandes. Aquí estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadros grandes. Y contamos el número de Rs, 1, 2, 3, que tenemos en estos 15 cuadros grandes. Los 15 cuadros grandes equivalen a 3 segundos. Por lo tanto, para calcular los 60 segundos de un minuto, multiplicamos 3 por 20, ¿no? Entonces serían 60 segundos. Entonces, número de Rs, 1, 2, 3 por 20 nos da 60. Y entonces nos da un aproximado de frecuencia cardíaca en pacientes con ritmo cardíaco irregular. El otro me gusta más a mí, pero también depende mucho de si tienen suficiente electro para hacer esta derivación utilizando los 6 segundos. En este caso se cuentan 30 cuadros grandes, se multiplican por 10 y te da exactamente el mismo resultado. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10, 60 latidos por minuto. ¿Sí? Aquí no sé por qué puse 80, fue un error, perdónenme, pero no debe ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10, 60, ¿de acuerdo? 60 latidos por minuto, utilizando el doble de cuadritos grandes. En vez de 15 usamos 30, multiplicamos por 10, en vez de 15 multiplicamos por 20, ¿de acuerdo? Dos métodos sencillos. Y este es el método para calcular la frecuencia cardíaca. Aquí pueden ver, por ejemplo, que este paciente del que estamos hablando tiene una frecuencia cardíaca de 63 latidos por minuto ya calculados de una manera muy precisa. ¿De acuerdo?
Aquí incluso nos marca la duración de RR y nos marca los milisegundos de cada derivación, e incluso el eje eléctrico aquí ya no lo está calculando. Pero bueno, eso lo vamos a tratar adelantito. Eso es para que nos diéramos cuenta que los métodos que utilizamos ahorita para calcular la frecuencia cardíaca, esos métodos nos sirven perfectamente bien para calcularlo de una manera relativamente exacta. Y aquí tengo un electrocardiograma con arritmia auricular. Este se llama fibrilación auricular. Como pueden ver, no tiene onda P. De repente ven ondas asíncronas, sobre todo en B1. Vemos aquí, miren cómo hay dientitos, como dientitos. Bueno, estos son ondas P caóticas, pero no se les considera una onda P que preceda a un QRS, ni tampoco el QRS va precedido de una onda P. No tenemos onda P positiva en D2, D3, ni onda P negativa en ABR, por lo tanto es un ritmo no sinusal. Entonces podríamos decir arritmia auricular del tipo fibrilación auricular. Y ahora, ¿qué frecuencia cardíaca tiene este paciente? Bueno, podemos utilizar los dos fenómenos. Aquí se me encimó un poco. Déjenme veo, voy a tratar de hacer una modificación, a ver si lo logro, para que se pueda ver un poquito mejor. Déjenme ver si lo puedo modificar. Bueno, no hay tanto lío, miren. Lo primero que les quiero platicar es este recuadro que tienen ustedes aquí arriba. Algunos electrocardiógrafos como este que tienen enfrente ya te hacen el electrocardiograma. Este, por ejemplo, en particular, si se fijan, es D1, D2, D3, BR, BL, BF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y al final tiene un D2 largo. Este D2 largo de principio a fin, si ustedes miden los cuadros, son 10 segundos de duración. Exactitos 10 segundos de duración. ¿Sí? Entonces, estos 10 segundos de duración me permiten a mí hacer un cálculo fácil, porque si son 10 segundos de duración exactitos los que tengo abajo, lo único que tengo que hacer es multiplicar el número de R's por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 R's por 6 me dan 84 latidos por minuto. Este es un método muy fácil que también se puede utilizar cuando tienes un electrocardiograma que te brinda los 10 segundos completitos de D2 largo, ¿de acuerdo? Si no tienen este beneficio, entonces recuerden de contar 30 cuadros grandes. Aquí tengo la rayita. Desde aquí hasta acá son 30 cuadros grandes y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 R's que si multiplico por 10 me darían 80. Aquí incluí una más. Aquí está el truco. Cuando ustedes tienen un ritmo irregular, pueden tener variabilidad de acuerdo a donde ustedes cuenten. Si yo me voy más atrás, me va a salir 80. Pero si me voy más adelante, como estos latidos son rápidos, me va a salir hasta 90 o 100 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque así es la arritmia de la fibrilación auricular. De repente, en un segundo está en 80 y en otro segundo está en 85 y en otro segundo está en 75. Es variable la frecuencia cardíaca. Entonces, esto te permite también darte una idea de cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca también la podemos ver con los diferentes métodos. Aquí se me encimó un poco un letrero, pero aquí indica el mismo cálculo, pero en 15 cuadros. Y recuerden que en vez de multiplicar por 10, multiplicas por 20 cuando es en 15 cuadros y me da 4 R's, 1, 2, 3, 4 por 20, 80 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos similar casi todos. Me dio el exacto en 84 y en promedio entre 80 y 90. Perfectamente bien diseñado el cálculo de la frecuencia cardíaca. Ojalá haya sido sencillo y que no los haya hecho mucho bolas. Yo creo que el mejor método es el de 1500 entre el número de cuadritos pequeños entre R y R para un cálculo regular. Y el mejor para un cálculo irregular es que tengamos un trazo de 10 segundos y multiplicar por 6 el número de R's. Y si no, entonces 30 cuadros grandes por 10.
Y eso ya nos dará exactamente el número de latidos por minuto. Bien, entonces pasamos, vamos a ver, sí, vamos en buen tiempo, son las 8:28. Vamos a pasar al eje eléctrico. Como les decía yo, voy a utilizar únicamente el cálculo del eje eléctrico para QRS. Recuerden que el mismo método se puede utilizar para la P y para la T. Lo primero que ustedes deben de saber para hacer el cálculo del QRS es ya sea que tengan ustedes de las regletas que ya de repente algún laboratorio regala o regalaron, donde vienen este triángulo de Eindhoven, y si no, sáquenle una foto a este triángulo de Eindhoven o cópienlo de alguna otra ilustración que les guste más, pero siempre hay que tenerlo en la mano, de preferencia en la parte posterior de la tarjetita esta, para que ustedes ahí puedan hacer sus anotaciones del cálculo del QRS, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el triángulo de Eindhoven, muy importante tenerlo enfrente, no es necesario que se lo aprendan, si se lo quieren aprender, tal vez lo único útil sería aprenderse estas derivaciones, porque las otras son espejo de estas mismas. Menos 30 está BL, D1 está a 0 grados, D2 está a 60 grados, ABF a 90 grados positivo, y D3 a 120 grados positivo. En grados positivo 30 está BR, en menos 150 y 30. Aquí sería BR, ¿no? Entonces BL, D1, BR, D2, BF, D3. Empezando siempre por BL en menos 30. D1 en 0 grados, BR en más 30 grados, D2 en 60 grados, ABF en más 90 y D3 en más 120. Y ya nada más trazan en la parte de atrás los demás porcentajes de grados, que esto es relativamente sencillo. Pero lo ideal es tener una grafiquita como este para que sea más fácil. Bien, voy a compartirles solamente 3 métodos de cálculo del QRS, los que a mí me parecieron más fáciles para que no se hagan pelotas. De esos 3 métodos no es necesario que se aprendan los 3, con que se sepan uno, el que a ustedes más les guste y lo aprendan es suficiente. Vamos empezando con la normalidad. El eje cardíaco y sus desviaciones relativamente lo consideramos entre menos 30 y 90 grados. Consideraríamos un eje normal. A partir de 90 y 180 el eje ya se desvió a la derecha y menos 30 y menos 90 está desviado a la izquierda. Entonces, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Superando a la derecha el 90 grados, que es este rango de aquí abajo, aquí lo vemos, este es a la derecha, y a la izquierda entre menos 30 hasta más 90. Hay una eje que le llamamos desviación del eje a la extrema, que sería entre 90 y 180, que sería esta. La desviación extrema o punta atrás nos referimos a que está extremadamente desviado el eje. ¿De acuerdo? Y eso se puede presentar en muchas patologías, principalmente en bloqueos auriculoventriculares, en bloqueos intraventriculares, como serían los bloqueos de rama ya muy severos o con un ensanchamiento muy pronunciado del QRS. ¿De acuerdo? Entonces, normalidad entre 30 y 90, a la derecha entre 90 y 180, a la izquierda menos 30 a 90. ¿De acuerdo? Ahora bien, si se fijan aquí yo hice únicamente la colocación de D1, D2, D3, BR, BL y BF, porque son las únicas derivaciones donde podemos calcular el eje. En las precordiales, desde B1 hasta B6, no se puede calcular el eje, por lo tanto no se utilizan, no se necesitan. Van a usar únicamente estas derivaciones. Los métodos que yo les propongo está, por ejemplo, el método número 1, que es el cuenta de voltaje de D1 y ABF, aplica también a D1 y D3. El método 2 es utilizando la derivación que tiene mayor magnitud o en la perpendicular de la más isodifásica. Y el método 3, que es un método muy sencillo, donde no se requiere exactitud, es la regla de los positivos o los negativos. Bien, vamos con el primer método y aquí mismo vamos a hacer el segundo método. Como pueden ver, aquí yo tengo mi triángulo de Eindhoven aquí en la parte superior
derecha, pero también hice yo uno más grande para que lo pudiéramos ver. Y lo que utilicé es el método exacto utilizando D1 y ABF, pero también se puede utilizar D3. A mí me gusta más BF y D1 porque me parece un poquito más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué más fácil? Porque son perpendiculares. Este es D1, el que está en la horizontal, y el que está en la vertical es BF, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, uso dos ramas perpendiculares para el cálculo del eje. Lo que hago es de la isodifásica, es decir, de la línea isodifásica, que es la línea horizontal en todo el trazo electrocardiográfico, cuento cuántos cuadritos tiene de voltaje D1 y si el voltaje nos da positivo es hacia arriba, negativo es hacia abajo. Y aquí vemos, por ejemplo, que tiene 10 cuadritos hacia arriba y me voy después a BF y veo que tiene 5 cuadritos hacia arriba, es decir, los dos son positivos. Por lo tanto, utilizando mi triángulo de Eindhoven y yéndome hacia los positivos, voy a calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos positivos de D1 y luego los 5 cuadritos positivos de BF, que es hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 positivos de BF. Trazo dos líneas y justo donde cruza esta línea, ahí está el eje de mi corazón. Si yo este eje que veo aquí lo traslado a mi triángulo de Eindhoven, lo alcanzo a ver, está a más 30 grados, quiere decir que es un eje normal. ¿De acuerdo? Eje normal, está a más 30 grados. Ahora, ¿cómo puedo con el segundo método, que es el de la mayor magnitud, cómo puedo con el segundo método empatar esto que hice con el método exacto? Lo que hago es ver cuál es el que tiene mayor voltaje. D1, D2, D3, BR, BL y BF. Y a mí me parece que el de mayor voltaje está entre D1 y ABF. Me parece que son los que tienen mayor voltaje. D1 y ABF. Quiere decir que mi eje está entre 0 y 30 grados. Entonces, ahí ya tengo también el eje. ¿De acuerdo? El exacto fue 30 grados, si ustedes lo ven aquí. Si pudiéramos poner un transportador, nos da más o menos 30 grados. Pero el aproximado por voltaje es entre 0 y 30 grados, que nos dice que hay una normalidad. ¿De acuerdo? Y 30 grados negativo para BR, obviamente que es para acá, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos ya el método también de magnitud. Ahora, el mismo método de magnitud se aplica para el isodifásico. Y esto es muy fácil. Vamos a buscar la perpendicular del más isodifásico. ¿Qué significa isodifásico? Chaparro. El que tenga menos voltaje de todos. ¿Cuál es el que tiene menos voltaje de todos? Pues parece que está entre BF y D3. Ahora, si es BF, ¿cuál es el perpendicular a BF? D1. Quiere decir que sería 0 grados. Y si fuera el D3, porque tenemos el mismo número de voltaje para arriba que para abajo, miren ustedes, tenemos 3 y 2 son 5 para arriba y tenemos 4, 5 para abajo, que le darían 0. Entonces el más isodifásico parece ser que es D3. D3 es este, ¿y cuál es su perpendicular? ABR. Entonces nos da también 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo dos métodos ahí de cálculo para el eje y los dos métodos son similares. Nos dicen que es alrededor de 30 grados. Vemos aquí el cálculo automático de la máquina. Aquí tengo, por ejemplo, el cálculo del eje en Eindhoven y ven ustedes que está miren, aquí está el rojito, 30 grados, ¿verdad? Entonces automáticamente ya me dio 29 grados, miren, el cálculo de la máquina. Quiere decir que el electrocardiograma nos calcula 29 grados y nosotros calculamos 30, fue muy parecido, muy similar. Entonces creo que estamos bien con el cálculo del eje en este paciente. En el caso de la P, como pueden ver aquí, la más grande es en D2. Miren la P, la más grande, la de mayor voltaje, es D2. También pueden hacer el cálculo por contando cuadritos y haciéndolo en el
Eindhoven, pero lo voy a hacer con el de mayor voltaje, el de mayor magnitud, que es lo más fácil. Es el D2 el que tiene el mayor voltaje. El D2 es 60 grados. ¿Qué nos dice la máquina? 55 grados. Muy parecido. ¿Ya vieron? Y lo mismo se hace para la T. La T nos da la mayor T que vemos es probablemente en BL, entre BL y D1. Entonces se acerca un poquito más. Me parece a mí que la T es un poquito más grande en D1 que en ningún otro lado. Y aquí lo calculó en 9 grados y el D1 serían 0 grados, entonces más o menos parecido. ¿Sí? Es más o menos la estructura. Ahora voy a ponerles el cálculo del eje por el método 3, que es el cálculo de positivos. Ah, no, este es el cálculo del eje utilizando el método de D1 y D3, que es el método exacto, es el que ya calculamos, pero con BF aquí lo hacen con D3, miren ustedes. Hace lo mismo. Utiliza D1, aquí está D1, y utiliza D3. Cuenta los cuadritos que tienen uno y cuenta los cuadritos que tienen el otro, y entonces él alcanza a notar que el eje eléctrico está sobre BL, porque al contar los cuadritos que tienen D3 y en contar los cuadritos que tienen D1, pudo lograr encontrar que el eje anda por aquí, alrededor de menos 30. Perdón, en 150. Está por aquí. Un poquito a la derecha en realidad. Que debería ser este eje, debería ser más, debería ser normal. De hecho, este eje, a ver, déjame, me parece que este lo calculó mal el aparato. Ahorita les digo exactamente dónde está. Si está a 30 grados positivo, probablemente incluso entre 30 y 60, ¿no? Este está mal calculado. Este eje anda por aquí, miren. Para que vean, hasta los libros se equivocan a veces. Aquí el eje eléctrico anda por aquí. No sé por qué está calculando el BL isodifásico, pero, ya, sí, este es el paso. El paso está calculando con el isodifásico. El isodifásico es ABL, que es el mismo que tiene voltaje para arriba y para abajo. Y el perpendicular al isodifásico sería D2, que es el que tiene mayor magnitud, ¿ya lo ven? Y entonces el eje eléctrico, sí, ahora sí estoy de acuerdo con él. El eje eléctrico sí está calculado bien, aquí está en la flecha azul grande a 60 grados. Bueno, es una repetición de lo que ya habíamos hecho. Vemos nosotros cómo es el que tiene más voltaje. Entonces, utilicen el que tiene más voltaje, es el más fácil de todos. Pero si quieren ser muy exactos, pueden utilizar el método del número de cuadritos positivo en D1 y BL y sacar también su vector hacia dónde va. Este, por ejemplo, es un eje desviado ligeramente, no totalmente anormal, es un poco desviado. Y este se los traje a colación por dos razones. Vean ustedes cómo tengo aquí más, menos. Tengo el D3 muy negativo, el D2 ligeramente negativo y el D1 muy positivo. Aquí son 10, aquí son 5 pero negativos. Y aquí tenemos más o menos negativos como unos 7 u 8, ¿no? Entonces, si utilizáramos el método que yo utilicé inicialmente, tenemos 10 positivos de D1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tenemos 5 negativos de BF, me voy al otro lado porque el negativo está hacia arriba en el DF, en el BF. 1, 2, 3, 4, 5. Trazo las dos líneas y me aparece el vector más o menos como a 30 grados negativo. Por lo tanto, el vector sería menos 30. Ese es a mi juicio. Yo, si veo por isodifásicas, incluso aparece cerca de 0 grados. Si ustedes se fijan, el más isodifásico es BF y la perpendicular sería esta. ¿Y cuál es la que tiene más magnitud? Pues está entre BL y D1, que sería entre esta y esta. Entonces quiere decir que pudiera ser que el eje esté en menos 15 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los dos métodos ahí. Parece que el eje sí tiene una cierta desviación hacia la izquierda y parece estar entre 0 y menos 30 grados. ¿Qué nos dice la máquina? Fíjense, aquí nos dice que está en menos 5. Aun cuando yo hice el cálculo en menos 30. Pero aquí toma otros factores en cuenta. Obviamente esta máquina tiene una sensibilidad distinta y toma incluso variaciones de la respiración dentro del eje. Es por eso que nos marca un menos 5 grados.
Eso no quiere decir que si nosotros ponemos menos 30 esté mal. Yo creo que el eje está entre menos 0 y menos 30. Es decir, la aproximación es bastante buena. Y este es el último paso, el último método. Este es muy fácil, también se lo pueden aprender, es muy sencillo. Y aquí utilizamos también nada más D1 y ABF. Si D1 es positivo y BF es positivo, nuestro ángulo está normal, está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Fíjense. Utilizando este normal. D1 positivo, BF positivo, nuestro ángulo está normal, está entre 0 y 90 grados. Si nuestro D1 es negativo y nuestro BF es negativo, nuestro eje está en extrema derecha. Entonces, negativo, negativo, extrema derecha. Desviación extrema, desviación extrema le llamamos nosotros. ¿Sí? Si el D1 es negativo y el BF es positivo, nuestra desviación es hacia la derecha, entre 90 y 180 grados. ¿Sí? Desviación a la derecha. Si nuestro D1 es positivo, pero nuestro BF es negativo, la desviación es hacia la izquierda. Eso se aplica perfecta para este, miren. Positivo, negativo, eje a la izquierda. ¿De acuerdo? Entre 0 y menos 90 grados. Y esta es la última variabilidad. Si todos, o sea, D1, BF, salen desviados negativos, podemos tener un eje también a la izquierda dependiendo de otros factores, contabilizando los demás métodos. Es decir, ahí tendríamos que utilizar el D2 y tendríamos que utilizar el D3. Si D1, D2 y D3 son negativos, nuestro eje está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, utilizamos la regla de los positivos y negativos. Más, menos, ligeramente desviado a la izquierda. Más, menos, desviado a la izquierda. Menos, muy desviado a la izquierda. ¿Sí? Ese sería el fenómeno de los positivos y los negativos. Ahora vamos con los derechos. Más, eje normal. Menos, más, eje a la derecha. Menos, extrema, desviado a la extrema. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado claro. Ahí les puse 3 métodos entonces de cálculo del eje cardíaco. Después haremos, se va a ir complicando un poquito cuando empecemos a analizar ya los electrocardiogramas con más detalle. Probablemente a partir de la quinta sesión, donde andemos ya en un poquito más detalles, ahí vamos a empezar a meter ya, ir analizando los electrocardiogramas con los elementos que ya tenemos, ¿sí? Bien, ahora vamos a la onda P. Recuerden ustedes que la onda P es la primer onda positiva antes del complejo QRS. Y la onda P es sustancialmente significativa porque significa que se despolarizan las aurículas. Entonces nos está dando información relacionada a la conducción aurículo-ventricular, la onda P. Y nos va a referir sobre todo 3 puntos esenciales. Si hay crecimiento auricular, si hay trastornos de conducción auricular, de la aurícula a nodo AB, antes de que entre a ventrículo. Y también nos va a dar evidencia de si hay sobrecarga de presiones en este segmento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante la onda P. Nos habla de aurículas. ¿Cuánto es la medición normal de la onda P? Bueno, lo aceptado, yo siempre había dicho que 2 por 2, pero podemos subir a 2.5 por 2.5. Si se lo quieren aprender de memoria, 2.5 por 2.5 sería bastante normal. ¿2.5 qué? 2.5 cuadritos, 2.5 milímetros. 2.5 milímetros de duración y 2.5 milímetros de voltaje. Entonces, para
horizontal y para vertical son 2.5. ¿Qué nos puede indicar anormalidad de la onda P? Bueno, una de las cuestiones más importantes, por ejemplo, es crecimiento auricular derecho. Las ondas P pulmonales que nos hablan de crecimiento de la aurícula derecha, se relacionan con el voltaje, con el tamaño de la onda P hacia arriba, voltaje. Quiere decir que el voltaje de la onda P es superior a 2.5 milímetros. Esas son las ondas P pulmonales. Ondas P alargadas, picudas, ondas P grandes. ¿De acuerdo? Esa es onda P alta. La onda P alta, mayor de 2.5 milímetros, es crecimiento auricular derecho. Ahora, cuando crece la aurícula izquierda, ¿qué es lo que sucede? Dura más. Entonces es una onda P ancha. Ya puede estar alta, pero predomina lo ancho. Dura más de 2.5 milímetros de duración. ¿De acuerdo? Esa es la onda P que nos habla de crecimiento auricular izquierdo. E incluso puede cambiar voltaje tanto en B1 como en algunos, como en D2 es donde más vemos el cambio de la amplitud. Y en V1, V de precordial 1, V1, VV, ahí podemos tener una onda P negativa incluso que nos habla de crecimiento auricular izquierda. Pero ahorita lo que hay que aprenderse de manera más interesante es en la duración sobre el D2, donde la duración es superior a 2.5 milímetros. Incluso cuando la aurícula izquierda es demasiado grande y ha crecido mucho, se ve una onda en forma de M, una onda mellada, una onda P con forma de una M y que nos dice o nos habla de una P mitral, le llamábamos nosotros hace muchos años cuando existía la enfermedad reumática. Al haber una estenosis mitral, estenosis de la válvula mitral significativa, el crecimiento de la aurícula izquierda era tan exponencial que se hacía aneurismática, gigantesca, y esa onda, ese retraso en la duración nos daba la P en una forma de M. Aquí tengo unos ejemplos, son ejemplos burdos, son ejemplos de dibujito, tengo también, más adelante veremos ejemplos en electrocardiogramas reales, pero es para que se den una idea. En la figura número 1 tienen precisamente la onda P normal, que ahí mide un poquito menos de 2, incluso mide 1.5 aproximadamente, que es bastante normal. Generalmente no son tan chiquitas, habitualmente es raro que midan menos de 1 milímetro, lo normal es que midan casi siempre alrededor de 1 a 2 milímetros, pero puede llegar hasta 2.5 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces la onda 1 es una onda normal, la onda 2 vemos que mide más de 1, 2, 3 y aquí casi le pusieron 4 cuadritos, se exageraron, las ondas P pulmonales es raro verlas también de 4, pero aquí lo pusieron un poquito exagerado para entenderlo más fácil. Este es crecimiento auricular derecho o P pulmonal. La onda 3 es una onda donde hay crecimiento auricular izquierdo, incluso ligeramente mellada. Vean ustedes cómo se prolonga. La primera fase un poco más rápida, la segunda fase lenta, pero mide más de 1, 2, 3, casi 3,5, ¿no? 3 y piquito de milímetros. Entonces, esta onda es crecimiento auricular izquierdo. Y este es un crecimiento de ambas aurículas donde tenemos un aumento en el voltaje y en la duración. Este es crecimiento biauricular, crecimiento de las dos aurículas, derecha e izquierda. Aumento en voltaje y aumento en duración. Esto se observaba mucho en las valvulopatías hace muchos años. Actualmente ya no vemos tanto esas P's, excepto en casos muy extremos de insuficiencia cardíaca. Bien, ¿qué otra cosa podemos observar en la onda P en cuanto a morfología? Ya vimos que puede ser picuda, alta, puede ser en forma de M. En cuanto a duración, no debe medir más de 2.5 por 2.5. Y voltaje, que también ya vimos en el sentido del crecimiento auricular derecho.
Pero también hay otras alteraciones. Hay algunas ondas P que pueden llegar a durar muchísimo. Son ondas muy, muy anchas, más de 120 milisegundos. Estas ondas P que están relacionadas con el síndrome de Bayes son bloqueos interauriculares. Es muy difícil identificarlos. Yo vi 2 casos en toda mi vida de bloqueos interauriculares, por lo tanto, no es tan fácil encontrar estos bloqueos interauriculares. Pero si tienen una bradicardia significativa en los pacientes con aumento en la duración de la onda P y que además del aumento de la duración de la onda P, que la vemos muy ancha, también podemos ver muescas en las derivaciones de 1, de 2, de 3 y BF, entonces podemos sospechar en un bloqueo interauricular, sobre todo en pacientes con bradicardias significativas que aparentan estar en ritmo sinusal, pero nuevamente repito, bradicardia significativa, es decir, estamos hablando de latidos cardíacos alrededor de entre 20 y 40 latidos por minuto. Con estas P's pudiéramos decir que ese paciente pueda tener un bloqueo interauricular, ¿de acuerdo? Bien. Ondas pectópicas también es muy común verlas en niños, son normales. También las ondas pectópicas, de repente podemos ver una onda P sola sin un QRS. No significa que haya ningún problema, eso significa simplemente extrasístoles auriculares no conducidas, que finalmente no hay ninguna trascendencia. Pueden estar intercaladas entre las R's, son relativamente normales, sobre todo en episodios de estrés. Si hay mucha frecuencia de estas extrasístoles auriculares, entonces pudiera ser que sea un paciente que empiece a tener algo de arritmia y pueden degenerar a lo mejor en un futuro en taquicardias auriculares o en fibrilación auricular. Eso ya se puede estudiar posteriormente, pero las ondas ectópicas nos pueden mostrar estas características, ¿verdad? También se reconocen por ser P's que generalmente las ectópicas podemos encontrar incluso ondas P más menos, es decir, positivas y negativas o isodifásicas. Pueden ser también negativas principalmente en B2 y B6. Ahí las vemos más bien negativas, la onda P, pero también, dependiendo de dónde esté el foco ectópico, pueden encontrarse incluso algunas después de la T, etcétera. Todo depende del ritmo del paciente. Esto es muy común, sobre todo en niños, como les comentaba, y es algo relativamente normal. El flúter auricular es una salvedad porque van a haber ondas en forma de F que se llaman en diente de sierra, son muy rítmicas, incluso se pueden observar 3:1, es decir, 3 ondas P por un QRS, 4:1, 2:1. Esto es característico del flúter auricular y estas ondas P pues son anormales, se presentan generalmente el flúter auricular es una taquiarritmia auricular. Sin embargo, a veces puede tener ritmo ventricular normal, es decir, está entre 60 y 100 latidos por minuto, pero la onda de la P siempre supera los 130 latidos por minuto. Por lo tanto, esto es una P patológica que debe de ser tratada de manera farmacológica. Creo que se nos está acabando el tiempo, entonces voy a pasar ya a la conclusión. Recordarles que tal como me decían a mí cuando yo estudié electrocardiograma, que le preguntaba yo a un maestro, estaba yo en el internado y le preguntaba a un maestro, oiga, maestro, ¿cuántos electros tengo que yo estudiar para ser un experto en electro? Y él me dijo, 50 electros, yo me emocioné. Yo dije, rápido, los voy a aprender, pero lo que me di cuenta es que no me estaba diciendo el número, me estaba diciendo sin cuenta, o sea que hay que leer electros para poder aprender electrocardiograma. Es muy importante seguir los pasos uno por uno, poco a poco, tener paciencia, recuerden ser obstinados, ser muy disciplinados en este entendimiento del electrocardiograma. Recuerden que siempre es muy motivante cuando va uno ya entendiendo la electro poco a poco. Estamos empezando, no se me desesperen. Recuerden que apenas llevamos 4 pasos. A partir del quinto ya vamos a empezar a hacer interpretaciones un poco más sistematizadas para ir haciendo la interpretación del electro un poquito más
práctica y que también sea más sencilla. ¿De acuerdo? Recuerden en revisar siempre sus pasos, tener su tablita, su triángulo de Eindhoven en la parte posterior. Si tienen por ahí un electro enfrente, váyanle sacando el eje de una vez, váyanle sacando el ritmo, la frecuencia y verifiquen la onda P. En la próxima sesión, si alguno de ustedes tiene algún electrocardiograma interesante que quieran que discutamos, me lo mandan ahí a franpadilla@hotmail.com y entonces yo lo reviso, lo interpreto, lo subo en la parte final de la plática y hacemos el análisis, incluyendo los pasos ya 5 y 6 que van a hacer en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? De tal manera que en la próxima sesión ya vamos a empezar a interpretar los electros que veamos, haciendo todo el proceso que tenemos hasta ahora aprendido, que es, vamos a calcular ritmo, vamos a ver qué ritmo tiene el paciente, frecuencia, vamos a ver ritmo, frecuencia, eje, y vamos a también ver la onda P, en qué características está, y como vamos a ver el paso 5 y el paso 6, vamos a ver si tiene o no bloqueo, vemos el PR si es normal o no, y también vemos el QRS, y ahí vamos a tratar de ir identificando algunas anomalías, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedarnos en la interpretación hasta QRS en la próxima sesión. Bien, ojalá haya llegado por ahí el doctor César, y si no, yo voy a abrir el chat para ir contestando algunas preguntas que tengamos, y si no, si está por ahí el amigo de, nuestro amigo de Silanes también me puede ayudar a hacer la... Buenas noches, doctor. Sí, el doctor está muy ocupado, el doctor César está en hospital, pero si gusta, lo podemos apoyar. He estado revisando el chat y la verdad es que creo que todavía no han hecho preguntas. Entonces, si gustan, lo podemos hacer de dos maneras, ya sea que lo escriban en el chat o levantan la manita y les habilitamos el audio para que puedan hablar con el doctor, como ustedes gusten. Súper. Por lo pronto, salud. Si no tienen Salud. copita de vino, aunque sea de agüita. No, muy bien, doctor. La verdad es que muy buena la presentación. Ya vamos en la tercera sesión. ¿Cuántas son, doctora, en total? Creo que son 10 calculadas, si mal no me acuerdo. Ahorita te voy a decir exactamente. Pero llevamos buen ritmo. Llevamos buen ritmo. Ya nos recuperamos, porque la vez pasada yo me imaginé que iba a ser un poquito más complicado. Sí, que la vez pasada dijo que se atrasó un poquito, pero en esta recuperó, ¿verdad? Porque llegó al tercer paso. Sí. Claro. No, pues muy bien. Ya estoy aquí al pendiente del chat. Doctores, si gustan empezar con preguntas. Son 7 sesiones, 7 sesiones, o sea que nos faltan 5 más. Muy bien. Pues ahí vamos. Muy bien, cualquier pregunta que tengan a sus órdenes. Sé que ahorita es un poquito difícil y frustrante porque no tenemos todavía el ejemplo completo, pero yo creo que ya a partir de la próxima vamos a empezar a hacer el ejercicio de los electros. Y como les comentaba, una vez que pasemos QRS y que empecemos ya en ST, ahí ya voy a empezar yo a compartirles a lo mejor los electros con antelación para que los puedan ir interpretando y que podamos hacer análisis más profundo ya en la charla. Es decir, como en la sesión probablemente en la 5 que habíamos comentado. Doctor, si me permite, aquí tengo una pregunta de Daniela Guadalupe. Dice, cuando tomamos la frecuencia cardíaca del intervalo RR, ¿se hace en cualquier derivación o es necesario, por ejemplo, valorarla en DI, etcétera? O DL. Okay. D1, dice D1. Ok, puede ser en cualquier derivación, Daniela. Mira, aquí la única salvedad sería que tengas cuidado y no tomes una extrasístole o una extrasístole auricular o una extrasístole ventricular. Sí trata de identificar que el ritmo sea relativamente regular y puedes utilizar cualquier RR. Yo en lo personal sugiero en D2 porque es casi siempre el mejor complejo QRS de las frontales. Pero ahí sí, para calcular la frecuencia cardíaca puedes utilizar B6, B5, B3, D1, BF, el que tú quieras. Muy bien, espero que eso haya contestado la pregunta, si no aquí voy a seguir al pendiente. Y tenemos otra pregunta de Eder González que dice, ¿en qué circunstancias es útil calcular el eje de las ondas P o T? Bueno, el cálculo de las ondas P o T son interesantísimos, sobre todo cuando estamos pensando, P de Pepe, principalmente cuando estamos pensando patología auricular.
Entonces, si tú estás pensando que ese paciente tiene crecimiento auricular, como es muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, esa es una de las razones. La otra es cuando ya tienen pacientes con insuficiencia cardíaca para ver si el crecimiento auricular también nos sirven mucho. Entonces, esos dos razones. Patología auricular, toda patología auricular, patología valvular, eso todavía nos ayuda la onda P. Sobre todo mitral o tricuspidia es donde más nos ayuda, o estenosis pulmonar, que también nos pudiera dar una idea. Y la otra que es la onda T recuerda que se relaciona muchísimo con trastornos electrolíticos y con isquemia, sobre todo alteraciones de magnesio, de potasio, de calcio, vemos alteraciones de la T y del segmento QT. Y en isquemia también podemos ver las ramas, la forma de las ondas T, picudas, simétricas, nos hablan de isquemia, positivas o negativas, es decir, para eso nos sirve la onda P y la onda T. Muy bien, comenta la doctora Daniela, doctor Francisco, que sí resolvió su duda y que muchísimas gracias. También veo bastantes comentarios que le dicen que felicidades, muy didáctico. Al parecer todos están muy contentos, doctor, excelente trabajo. Y por aquí veo otra pregunta que dice, de Teresita Romero. ¿Podría repetirme por qué motivo se divide 1500, por favor? Sí, claro, lo que sucede es que cuando tú revisas la velocidad del electrocardiógrafo, cuando hace el trazo electrocardiográfico, te corre a 25 milímetros por segundo, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces esa división en tiempo de los 60 segundos entre los cuadritos de la milimétrica, te da el resultado 1500. De tal manera que cada cuadrito, un cuadrito, se traduce cuando haces esa división en 1500. Por lo tanto, cuando haces entre cada cuadrito, lo divides entre 1500, te da automáticamente la frecuencia cardíaca del paciente. Muy bien, por aquí la doctora Miriam también comenta, muchas gracias doctor por la clase del día de hoy, quedó muy clara toda la información. Teresita, la que le acaba de contestar, doctor, comenta, muchas gracias, entendido. Ya nada más por aquí veo otra pregunta del doctor, espérenme tantito, del doctor Carlos Guillermo, buenas noches, dice, ¿la onda P es preferente calcularla en B1? No, no, la onda P, lo ideal, la mejor derivación para ver la onda P es D2, D de dedo 2. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas de la primer charla en aspectos básicos, el eje que pasa exactamente, que captura la energía eléctrica donde está la aurícula, es el D2. Ese es el mejor que nos toma la energía del D2. El único que se le parece poquito a veces es el V1 precordial, que ese se coloca del lado derecho, ¿te acuerdas? Entonces te está viendo muy bien la región auricular, pero es muy vago, no siempre nos sale bien el V1. En cambio, el D2 es el mejor, es el más significativo para ver la morfología y la duración de la onda P. Pero no es una regla. Si en otras derivaciones tú ves la onda P, también puedes hacer ese mismo análisis si se ve bien. Si no, no es necesario, ¿verdad? Perfecto, doctor Padilla, por aquí veo dos preguntas más, ¿continúo? Sí. Correcto. Dice la doctora Carla Vanessa, buenas noches, ¿una desviación ligeramente a izquierda o derecha son sospecha suficiente para confirmar patología? Afortunadamente o desafortunadamente, los electrocardiogramas no te dan diagnósticos, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es una interpretación del electrocardiograma y el que hace el diagnóstico es el clínico que ya hace la correlación entre el electro y el paciente. Pero lo que tú puedes hacer es descriptiva, ¿no? Por ejemplo, como te mostré ahí en el ejemplo que yo mostré, aquí lo voy a poner, a ver, déjame ver si puedo adelantarme. Aquí estaba, esta pantalla que les presenté es nuevamente lo de la cálculo rápido, de 300, 150, 175, 60, 50, 43, 37, etcétera, ¿no? Pero podemos seguir haciendo el cálculo porque eso es muy fácil hacer el cálculo de acuerdo al número de cuadritos. Pero les voy a poner aquí el del bloqueo rama izquierda. Esta es una FA. Aquí, mira, aquí tengo bloqueo rama izquierda.
este electro me dice que el eje eléctrico está a -5, entonces estrictamente hablando no sería patológico, pero yo, por la morfología que tiene todo el electrocardiograma, yo puedo decir que este caso sí tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, en automático, de acuerdo ya a todo el contexto del electrocardiograma, yo puedo decirlo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es, ¿está en ritmo sinusal? Sí. Tenemos una onda P que precede a QRS y todos los QRS tienen una onda P antes de él, ¿no? Esa es la primera cosa. Entonces, ritmo sinusal. Número 2, frecuencia cardíaca. Aquí la podemos hacer rapidita. Bueno, aquí la tenemos que dice 69, pero la podemos hacer aquí rapidito. Mira, 300, 150, 100, 75, 60, más cerca del 75, estamos como a 70 latidos por minuto. Entonces, tenemos 70 latidos por minuto. Y luego el eje eléctrico. Si yo utilizo la de más, menos, eje ligeramente desviado a la izquierda, que sí se correlaciona un poquito con el -5. Si lo hago más estricto, se va casi a -30. Y luego, después de eso, veo la onda P. La morfología de la onda P parece ser muy buena. No parece haber crecimiento de la onda P. Aquí, mira, incluso me marca el lector que tiene 116 segundos de P. Quiere decir que es una P normal, no hay crecimiento auricular todavía. Arriba de 120 ya se consideraría un crecimiento auricular. Empieza a estar en el límite del crecimiento auricular. Pero lo que me llama mucho la atención es el ensanchamiento, después de esto, el ensanchamiento del QRS. Entonces seguiría el PR es normal, pero el QRS está muy ensanchado, y entonces eso me habla del ensanchamiento, de que hay un bloqueo intraventricular. Entonces ya automáticamente estoy pensando en bloqueo de rama de algún tipo. Entonces, si tengo QRS ensanchado y el eje de la izquierda, es bloqueo de rama izquierda. Listo. Entonces esa es la manera en cómo yo puedo hacer el análisis para decir que esto tiene bloqueo de rama izquierda. No necesariamente, recuerda en el gráfico, no necesariamente esto significa patología. Significa que tiene un bloqueo de rama izquierda. Ahora, ¿eso será malo o bueno? Habrá que hacer la correlación con el enfermo. Aquí tienes la normalidad del eje eléctrico, que puede ser, como lo pueden ver aquí, entre -30 y 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Padilla, ya solo veo agradecimientos. Y pues sería todo. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. No sé si gusta compartir algo más con el grupo y recordarles que vamos a tener la siguiente sesión dentro de el segundo martes, ¿no? Pasa un martes y el siguiente ya tendríamos la sesión. Sí, nada más como último comentario, me parece que Teresita quería la bibliografía. Yo utilizo mucho el electrocardiograma del doctor Vallés de Luna, un poquito difícil de conseguir, pero hay muchos cursos, muchos libros de electrocardiograma muy sencillos. En la próxima, si quieren, les pongo una lista de cuáles libros son, digamos, más fáciles para empezar a hacer el análisis del electrocardiograma. E incluso un segundo comentario antes de ya terminar, decirles que estas charlas se están grabando y me las van a mandar posteriormente a mí. Yo voy a hacer un cúmulo de las charlas y las voy a proyectar para ustedes, probablemente en una red social. Todavía no estoy seguro cuál será. Estoy pensando cuál será la mejor opción, si Facebook o YouTube. Una vez que ya las tenga listas, les comparto yo el enlace para que puedan ir revisando también poco a poco todas las charlas paso a paso. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor, reiterarle mi apoyo. Yo soy la persona que le ha estado enviando los correos con las audios, y cuente gracias con el día de mañana que le envío el link de descarga. Perfecto. Muchas gracias. ¿De qué? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Que descansen y nos vemos en 15 días. Hasta luego, gracias. Si faltó alguna pregunta, está muy fácil. También me la pueden mandar por Hotmail y ahí mismo en el email se las contesto. ¿De acuerdo? Nada más me tienen paciencia. Poco a poco voy contestando. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor.